Estamos contentos, estamos continuando con nuestra serie que hemos llamado Historia de Amor, porque la historia de nuestro Señor Jesucristo con nosotros fue una historia de amor, una historia de un amor total, de una entrega total, incondicional. Esa fue la clase de amor que el Señor Jesús tuvo para nosotros. Así que esta mañana queremos continuar con nuestra serie y que podamos entender que para vivir una verdadera historia de amor va a ser necesario que nosotros vivamos el amor y que entendamos que el amor es más fuerte que el rencor. Amén. El amor es más fuerte que el rencor. Y vamos a ir a la Biblia y vamos a ir a Génesis capítulo número 50, versos del 15 al 21. Amén. Dice la Biblia: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Amén. Amén. Esta historia, la historia de José, a mí siempre me ha bendecido mucho, me ha gustado mucho, porque creo que es una historia de amor genuino. Sin embargo, creo yo que este mensaje yo le titulé el amor es más fuerte que el rencor, porque creo que en la vida de José hubo muchas circunstancias por las cuales él tuvo que atravesar y que podría él haber tomado la opción contraria y podría haberse amargado y haberse ido por el lado del rencor. Y yo pensaba en el caso de José que el rencor es del maligno, y los hermanos de José, dice la Biblia primero, le tenían envidia. En Génesis 37, 9 al 11 dice: después José tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos. Y les dijo: tuve otro sueño en el que veía que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió. ¿Qué quieres decirnos con este sueño que has tenido? Le preguntó: ¿acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a postrarnos en tierra ante ti? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en todo esto. Los hermanos de José, hermanos, estaban inclinados, movidos por la fuerza del rencor. Amén. Entonces veo yo que estos hombres estaban motivados por rencor, y la Biblia nos habla y nos dice que ellos a José le tenían envidia. La envidia, por supuesto,
El deseo de tener lo que los demás tienen, eso es la envidia. Cuando usted desea lo que los demás tienen, usted está teniendo un sentimiento de envidia, y la envidia no es motivada nada más ni nada menos que por el maligno, por el diablo. Cuando usted se deja mover por la envidia, usted tiene que saber que está siendo movido por Satanás, que está siendo usado por Satanás, y que la envidia definitivamente proviene del maligno. Pero además, los hermanos de José, dice la Biblia, le odiaban a él. Y qué tremendo, ¿verdad? Porque no solo le tenían envidia, sino además lo odiaban. Y dice Génesis 37:8 en la Biblia de las Américas: y sus hermanos le dijeron: ¿acaso reinarás sobre nosotros? ¿O acaso te enseñorearás sobre nosotros? Y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y sus palabras. El odio, el rencor, definitivamente es otro sentimiento que proviene de Satanás. Y si nosotros tenemos molestia, tenemos odio en nuestro corazón, necesitamos urgentemente quitarlo de ahí. Porque bien dice la Biblia: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En otra versión dice: porque él es el que determina el rumbo de tu vida. Y si nuestro corazón está lleno de odio, entonces nuestra vida va a tomar un mal rumbo, va a ir para mal. Necesitamos, hermanos amados, quitar todo rencor, quitarlo, arrancarlo de nuestra vida, porque eso no nos va a ser provechoso. Pero vamos diciendo que José tuvo estas experiencias. Primero, sus hermanos le tenían envidia. Segundo, sus hermanos le odiaban. Tercero, no se quedó en el odio empezó a dar su fruto, y ellos tuvieron el mal deseo de matarlo. Bueno, quizás usted tal vez diga: no, yo nunca he tenido el deseo de matar a nadie. Bueno, tal vez no tiene que llegar hasta ahí para que sea malo, ¿no? Pero estos hombres tuvieron el deseo de matar a José. Génesis 37, 19 y 20 dice: y dijeron el uno al otro: y aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Mire qué tremendo. El corazón de ellos estaba tan mal que ellos dijeron: matémosle. Quizás en nuestro corazón, como digo, no hay un deseo de matar, de muerte, pero quizás tengamos malos pensamientos, malos deseos. Y la Biblia nos llama a no maldecir, a no hablar mal, a no decir mal, sino a bendecir. Entonces nosotros tenemos que entender que cuando en nuestro corazón existe el rencor, el odio, la envidia, estamos siendo usados por Satanás. Lo más tremendo es que ellos no se quedaron ahí, de verdad lo querían matar, pero uno de ellos se opuso, Rubén, y Rubén dice: no lo matemos, mejor tirémoslo en una cisterna para que nuestra mano no sea contra ellos. Y de ahí a otro se le ocurre la brillante idea y dice: mejor vendámoslo para que tengamos algún provecho de él. Y tremendo. Entonces lo venden a los ismaelitas lo llevan a Egipto, y en Egipto es comprado por esclavo. Lo vendieron. Génesis 37, 25 al 27 dice: y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestras manos sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Qué historia tan tremenda, ¿verdad? ¿Cómo es posible que dentro de la misma familia de repente José es odiado?
le tenían envidia, tenían deseos de matarlo, lo vendieron. Hermano, perdone, yo no sé si alguna vez a usted lo han vendido como esclavo. Tal vez no, lo han tratado tal vez. Digo, hermanas, no sean así, no traten así a estos pobres hombres. Digo que a veces, ¿no? Lo que callamos los hombres se llama el programa ahora, ya no lo que callamos las mujeres. No, pero no va a creer que yo veía las noticias el otro día y decía que tenían un reportaje de hombres maltratados para que vean cómo son ustedes. Digo, porque sí sucede, hombres a los cuales los golpean, hombres a los cuales los maltratan, sí es posible. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Este hombre José, volviendo al tema, ¿verdad? Este hombre José, él, ¿no cree usted, tenía razones de repente para haberse amargado un poco y decir, bueno, me trataron mal, me maltrataron, me tenían envidia, me odiaban, me vendieron, me fui como esclavo? De repente que tenía un poco de molestia en su corazón, digo yo, porque era humano. Y como esclavo llegó a Egipto, y Génesis 39:1 dice que fue llevado pues José a Egipto, y Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Es decir, que él a Egipto entonces llegó como esclavo, llegó a hacer trabajos forzados, llegó a ser maltratado. Hermano, usted sabe, el esclavo, como dice la Biblia, el siervo cuando llega del campo de su trabajo y llega a la casa, el amo no lo está esperando y le dice sentate y le sirve la comida para que él coma. No, al contrario, le dice sírveme ahora. Y una vez que le ha servido, entonces después ya puede ir y tomar sus propios alimentos. Es decir, que las circunstancias de esclavo que José estaba viviendo no eran nada agradables, hermano, nada agradables. Eran circunstancias complicadas, eran circunstancias difíciles, era una vida dura. Y por si eso fuera poco, usted lo sabe, de pronto la mujer de Potifar, el dueño de José, se fija en él, le agrada y quiere que se acueste con ella. Y José se opone, y José, hermano, sale huyendo. Y usted sabe la historia, cómo entonces a José lo acusan falsamente, y José tiene que ir a la cárcel todavía. No solo había sido envidiado, odiado, vendido, hermanos, como esclavo, y ahora va a la cárcel. ¿Por qué? Por causa de aquellos que están allá. Yo creo que a veces nuestra vida puede haber sido muy complicada y muy difícil, pero para poder vivir una verdadera historia de amor, tenemos que dejar atrás todo aquello. Tenemos que dejar atrás todas esas circunstancias. Él fue, hermano, llevado a la cárcel, y en la cárcel, bueno, por supuesto, la cárcel no es nada agradable, y no creo que la cárcel de Egipto de aquel tiempo fuera mucho mejor que las de hoy día. Lleno de criminales, lleno de personas, hermano, con malos pensamientos, con malas cosas, que han hecho maldades en su vida. Y ahora ahí estaba José, y había sufrido, y tenía razones para decir: yo odio a mis hermanos. Quizás usted mismo esté diciendo: yo tengo razones. Usted no sabe lo que a mí me hicieron. Usted no sabe cómo me trataron. Usted no sabe cómo me trató mi papá, cómo me trató mi mamá. Usted no sabe. Quizás usted diga: es que usted no sabe que a mí me tratan como esclavo. Y lo dijimos en broma, pero de repente a alguien en su casa le han tratado mal y se ha sentido como esclavo, esclavizado, maltratado. Hermano, puede ser. Pero yo quiero decirle que a pesar de todo eso, hay una fuerza mayor que la fuerza del rencor. Porque el rencor es fuerte, hermano. No decimos que no. ¿Cómo cree usted que el asesino se mantiene tranquilo en la cárcel?
Se mantiene tranquilo porque está diciendo: un día voy a salir y voy a ir a matar a este otro y le voy a hacer daño. Entonces el rencor hasta un cierto punto satisface. Entonces cada vez que usted se siente molesto y quiere desatar su ira, le satisface, le motiva. Pero quiero decirle esta mañana que existe algo más poderoso que el rencor, y eso se llama amor. El amor es más poderoso que el rencor. Por eso es que cuando Jesús vino a esta tierra, la Biblia dice: con todo puede ser que alguno osara morir por el bueno, pero por el malo, pero por el pecador, pero por aquella persona malvada. Pero de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera nos amó. Así dice aquel canto, ¿verdad? De tal manera nos amó. De tal manera nos amó, que dio a su propio Hijo por nosotros. No tomó en cuenta nuestras ofensas, no tomó en cuenta nuestras maldades. Él decidió amarnos, porque la fuerza del amor es mayor que la fuerza del rencor, que la fuerza del dolor. Por medio del amor, creo yo, hermanos, se vence la tentación. ¿Cómo se vence la tentación? La tentación se vence por la fuerza del amor. José, volvamos con José, ¿verdad? José, creo yo, que estaba un poco resentido, hermano. ¿O cree usted que de balde fue que él dijera: espías son? Y dice la Biblia que José los reconoció, pero sus hermanos no le reconocieron a él. Y José dice: son espías. Perdone, pero a mí me parece que José cierta molestia tenía un cierto resentimiento ahí. Dice la Biblia, Génesis 42, del 8 al 10. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: espías sois, por verlo descubierto del país habéis venido. Ellos le respondieron: no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que José los reconoce y les dice: no, espías son. Y mire, no está escrito en la Biblia, pero a mí me parece que de repente José dijo: hoy sí me las pagan. Es que todo lo que le hicieron, ¿y era humano o no? Es que nosotros creemos que José era como divino, y no, José era humano. Y si él hubiera querido tratarlos bien desde el principio, les hubiera dicho: yo soy José, los hubiera abrazado, bienvenidos, aquí los vamos a ayudar, les hubiera dado comida. No, y él dice: espías son. Y yo digo que José dijo: hoy sí, llegó aquel momento del sueño, que estos se iban a humillar delante de mí. Y pensó en hacerles daño, como daño él había recibido. Fue tentado José, eso es lo que quiero decir. José fue tentado a hacerles daño, tentado a vengarse, tentado a sacar la ira que él había sobrellevado todo ese tiempo, que había guardado en su corazón. Hermanos, nosotros somos tentados, ¿no es cierto? De repente quisiéramos tirar un golpe, pegar un grito, sacar la mano por el vidrio del auto. Quisiéramos, somos tentados, hermano, a decir una palabra fuerte por ahí a alguien. Somos tentados a decirle a nuestra esposa o a nuestro esposo: te lo dije. Somos tentados, hermano.
pero por medio del amor, creo yo, esa es la fuerza del amor que es superior a la del rencor. Nosotros somos capaces entonces de desechar eso y de poder otorgar un genuino perdón, porque por medio del amor se vence la tentación, por medio del amor se vence también el rencor. Y Génesis capítulo 50 versos 20 y 21 dice: vosotros, José hablando a sus hermanos, pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. A mí me parece interesante esta historia, porque vemos un José que fue dañado, que fue herido, que fue golpeado, que fue maltratado, que fue esclavizado, que fue preso, pero que en un momento él es tentado a decir venganza, a decir ustedes son espías, a meter la copa de plata, su copa de plata en el costal de Benjamín para traerlo de vuelta. Yo creo que José fue tentado, pero que por medio del amor él superó la tentación y superó el rencor. Usted, hermano, supere ya ese rencor, déjelo de lado, vuélvase a Jesús, limpie su vida, créale al Señor, llénese de su amor. De tal manera Él nos amó. Hermanos, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a otro? Si en eso muestra Dios su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros y Él lo dio todo por nosotros. Él se humilló por nosotros, Él fue golpeado por nosotros. ¿Y qué tenemos de más? ¿Qué nos creemos de más para no otorgar ese perdón? Y además José, por este medio, no solo vence el rencor, sino ejecuta la voluntad de Dios. Y me llama la atención la frase que él dice: yo ahora os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló, dice la Biblia, y les habló al corazón, les habló con amor, dice otra versión, les habló con amor. ¿Por qué? Porque era su familia. ¿Por qué? Porque él los amaba. La fuerza del amor es mayor que la fuerza del rencor. Así es que ¿cómo vamos a perdonar? Porque hay personas que se preguntan: ¿y cómo voy a perdonar a ese hombre, a esa mujer, a esa persona que me hizo tanto daño? Le conté hace algunas semanas que cuando falleció la mamá de un primo de mi papá, y él vino de Estados Unidos y la vinieron a enterrar aquí. Y cuando yo llegué, platicamos un momento, él se apartó a platicar conmigo y me dio un buen tiempo. Y juntos recordamos cómo hacía muchos años él tenía un hijo menor. Actualmente tiene 3 hijos, 2 hijas y un varón, pero tenía un segundo varón que era el menor de ellos. Y yo recuerdo que cuando íbamos a visitarles, entonces yo jugaba con este niño, se llamaba Jorge, y un día el niño se salió de la casa y lo atropelló un carro y lo mató, de 4 años. Y entonces él me decía: es que cuando fue aquello, yo me enojé con Dios y yo decía: Dios, ¿por qué él? ¿Por qué no fui yo? Y él estaba dolido con Dios porque había sucedido eso. Y creo que José podría haber tomado una molestia contra Dios y haber dicho: Señor, pero ¿por qué así? Porque el proceso para que José llegara a cumplir la voluntad de Dios no fue el proceso más sencillo, fue un proceso complicado, un proceso duro. Pero José lo reconoció.
Y dice ahí en la primera parte que leímos del verso 50, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien. Tenemos que tener la capacidad, amados hermanos, de reconocer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta en las circunstancias de nuestra vida, aunque a veces sean tan complicadas, aunque a veces sean tan difíciles, aunque a veces seamos tentados a molestarnos, a reaccionar, a actuar movidos por rencor, así como estos hombres que metieron al pozo a su hermano, que lo vendieron. Tenemos que vencer esa tentación. Tenemos que tener la gracia de Dios, el poder de Dios. Tenemos que tener el poder de Dios para poder vencer sobre esta clase de circunstancias. Dios, hermano, su amor por nosotros nos dio vida.